Esta es una misteriosa historia que ocurrió en 2003 con un joven que trabajaba a tiempo parcial como taxista en las afueras de Florida. Peter tenía 32 años. Llevaba casado 5 años con la chica de la que había estado enamorado desde su infancia. Tenían un hijo juntos, que estaba a punto de cumplir 3 años. Peter trabajaba como gerente de ventas en una tienda de aires acondicionados. Siempre tuvo problemas de dinero. No se llevaba bien con sus padres porque no aprobaban su matrimonio. Por lo tanto, no le proporcionaban ninguna ayuda. Peter alquilaba una casa en las afueras de Florida y tenía dificultades para pagar el alquiler, las facturas de servicios públicos y además comprar todo lo necesario para su hijo. La esposa de Peter se llamaba Bella. Trabajaba como cocinera en un restaurante, a menudo quedándose hasta tarde en la noche. No tenía otra opción, ya que el sueldo de Peter no era suficiente para cubrir todas las necesidades de la familia. Recientemente, comenzó a trabajar como taxista por la noche. Trabajaba en los días que Bella tenía libre y podía cuidar del niño. Simplemente no podían permitirse una niñera. Peter acabó su turno en la tienda de aires acondicionados, donde trabajaba como gerente. Todo era agotador y aburrido, pero hacía su trabajo lo mejor que podía. Al final del día, estaba exhausto, pero sabía que tenía otro turno por delante, trabajando como taxista. Inmediatamente después del trabajo, se metió en su coche viejo pero confiable y activó la aplicación de taxi. Para él, su coche se había convertido en su segundo hogar, un lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Ya era bastante tarde, las calles de Florida se sumían en la oscuridad, y solo las luces de la calle las iluminaban con una luz tenue pero acogedora. El aire nocturno estaba fresco, y podía sentir la humedad que lo envolvía como una fina, impenetrable niebla. Escuchando la radio en segundo plano, apenas percibía las canciones que sonaban. Su cabeza estaba llena de pensamientos sobre su familia, todos los gastos y cuanto más difícil se estaba volviendo manejar toda esta carga. Peter aceptó la primera orden y comenzó su turno nocturno. Conducía por las húmedas calles de Florida, y sus viejos faros dibujaban 2 manchas amarillas en el asfalto. No era simplemente otro turno de conducción, era una lucha por la supervivencia de su familia. Cada nueva orden, cada nuevo pasajero, era un paso más cerca de pagar el alquiler, las facturas de servicios públicos y de comprar todo lo necesario para su pequeño hijo. Peter se sentía cansado, pero al mismo tiempo decidido. Lo que más quería era que su familia no tuviera necesidades y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. Peter pasó 2 días sin dormir, haciendo un trabajo que en su mayoría veía como una obligación indeseable. Llevaba a pasajeros, muchos de los cuales eran ricos y descarados. Solían volver de fiestas, celebraciones. Las damas lujosamente vestidas con tacones altos y los hombres demasiado seguros de sí mismos y complacientes en trajes brillantes eran sus clientes habituales en las noches tardías. Peter podía sentir cómo crecía su fatiga, sus ojos se cubrían de vez en cuando con algún tipo de velo. Tenía que escuchar las conversaciones de los pasajeros sobre lujosas fiestas, regalos caros y viajes despreocupados. Nadie mostraba ningún interés en él, su presencia no molestaba a los pasajeros, quienes a menudo detallaban con quién habían pasado la noche. Las mujeres se jactaban unas a otras de los caros trinkets que sus pretendientes les habían regalado. Y los hombres mostraban rollos de billetes de $1 y contaban historias embarazosas sobre sus aventuras amorosas. A veces, alguien incluso olvidaba su bolso o billetera en su taxi, y por lo general había más dinero dentro del que ganaba en un año. Sentado al volante de su viejo automóvil y llevando pasajeros del punto A al punto B, Peter no podía evitar preguntarse por qué la vida era tan injusta. ¿Por qué algunas personas, al parecer sin hacer nada especial, lo obtenían todo, mientras que otros, como él, tenían que trabajar día y noche para llegar a fin de mes? Esa pregunta giraba en su cabeza una y otra vez, y con cada nueva orden, con cada nuevo pasajero descarado. Se sentía cada vez más decepcionado y cansado de todo. Comenzó a darse cuenta de que no solo estaba físicamente cansado, sino también emocionalmente agotado.
cansado de tener que luchar constantemente por la supervivencia. A pesar de todo, no se permitía desesperarse. Peter sabía que tenía que seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera. Después de que Peter dejó al último pasajero en uno de los barrios más remotos de la ciudad, giró su coche hacia la autopista que llevaba a su casa. El cielo ya estaba oscuro, las luces de la ciudad se desvanecían a lo lejos, y las estrellas parecían tan lejanas e inalcanzables como sus sueños de una vida mejor. Peter sentía que su cuerpo y su mente pedían descanso, pero sabía que todavía tenía un largo camino a casa. Peter reflexionaba sobre su vida y cómo cambiarla. Pensaba en su familia, en su esposa e hijos, que siempre lo apoyaban a pesar de todas las dificultades. Soñaba con que nunca más tuvieran necesidades y vivieran en bienestar y confort. Soñaba con darles todo lo que él había perdido en su propia vida. Estos eran los pensamientos que giraban en su cabeza mientras conducía solo por la larga y oscura autopista, cuando no era distraído por la charla de los pasajeros. Sus ojos estaban en la carretera, pero sus pensamientos estaban lejos de allí, estaban con su familia y con sus sueños de un futuro mejor. Y ni siquiera la fatiga, que lo envolvía cada vez más, podía impedirle soñar y esperar lo mejor. Mientras Peter construía planes para el futuro en su mente, el cielo detrás de él, como si tratara de llamar su atención, comenzó a llenarse de nubes oscuras. Ni siquiera notó cómo las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer en el parabrisas de su coche. Las gotas se volvían más grandes y más frecuentes, hasta convertirse finalmente en una auténtica tormenta. El agua corría por los cristales, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Peter redujo la velocidad y encendió los limpiaparabrisas a toda potencia, pero incluso eso no ayudó a mejorar la vista. El cansancio se infiltraba en cada célula de su cuerpo, sus ojos estaban pesados, y todo lo que quería hacer era refugiarse del mundo y dormir. Pero luchó contra el sueño, sabiendo que estaba al volante y debía mantenerse despierto. Sin embargo, sin previo aviso, Peter casi se rindió al cansancio, y sus ojos se cerraron por un instante. En ese momento, un gran perro negro corrió repentinamente frente al coche. Peter se sobresaltó, la palanca de dirección en sus manos estaba empapada de sudor, su corazón latía como loco. Por un segundo no entendió lo que había pasado, y se asustó. Luchó por volver a la realidad, dándose cuenta de que casi se quedaba dormido al volante. Este incidente le dio un impulso de energía por un tiempo. Decidiendo que sería más seguro detenerse, Peter comenzó a buscar una cafetería o tienda donde pudiera tomar una taza de café. Necesitaba despertarse, ya que todavía estaba lejos de casa. Con las manos todavía temblorosas por el miedo, Peter condujo su coche más lejos, atravesando la oscuridad de la noche lluviosa. Peter continuó su camino por la estrecha y sinuosa carretera. Era de 2 carriles, y no había nada a su alrededor excepto la oscuridad y la lluvia. De vez en cuando, enormes camiones de carga pasaban por su lado, rugiendo al pasar y sacudiendo su pequeño sedán. Cada vez que uno de estos camiones pasaba, el coche de Peter era como empujado al costado por la poderosa corriente de aire. Agarraba firmemente el volante, tratando de mantener su coche en su carril. Peter continuó su viaje a través de la oscura y estrecha carretera, rodeado solo por un desfile interminable de árboles. En algún momento se dio cuenta de que estaba completamente solo en medio de este lugar desolado, en plena noche, bajo un flujo interminable de lluvia. No había señales de vida, solo la luz de los faros de su coche cortaba la oscuridad, apenas iluminando una estrecha franja de carretera por delante. Sintió como el miedo comenzaba a acercársele, haciendo que su corazón latiera más y más rápido. En algún momento, Pedro se dio cuenta de que estaba conduciendo solo por una carretera en medio de la noche, en una zona aislada, sin un alma a la vista. La lluvia no paraba. Las luces de su coche apenas iluminaban el camino. De repente, Pedro comenzó a sentirse inquieto. Por alguna razón, empezó a recordar historias de fantasmas. Hace mucho tiempo vio en televisión un reportaje sobre un hombre que compró un coche. Según ese hombre, había fantasmas en su coche.
Por las noches, al mirar al espejo, veía a menudo las siluetas de dos niños en el asiento trasero. Una vez, cuando su coche estaba en el garaje y entró para buscar algunas herramientas, vio a una familia entera sentada en su coche, que había comprado en una subasta. Al volante había la débil silueta de un hombre y a su derecha se podía ver la silueta de una mujer. Se hizo una búsqueda de información sobre el coche que había comprado el protagonista de ese reportaje, y efectivamente resultó que la anterior familia que lo poseía había tenido un accidente y se había caído a un río, muriendo todos. Pedro se seguía agobiando. También había comprado su coche en una subasta, quién sabe quiénes habían sido sus anteriores propietarios y qué les había pasado. Le parecía que de un momento a otro una cabeza de fantasma asomaría silenciosamente entre los asientos delanteros y chillaría espantosamente. Con cada mirada al espejo retrovisor, esperaba ver algo aterrador, y cada vez su corazón saltaba un latido esperando ese terrorífico momento. Era como una pesadilla de la que no podía despertar porque aún tenía que llegar a casa. Sentía que estaba prisionero de sus peores miedos, y este camino le parecía interminable. El miedo del taxista alcanzó su límite, estaba listo para parar el coche y salir corriendo, cuando vio las débiles luces de una tienda a un lado de la carretera. Pedro exhaló aliviado y aceleró para llegar allí lo más rápido posible. Antes de llegar a la tienda, Pedro distinguió la silueta de una atractiva joven, que por alguna razón estaba parada bajo la lluvia y extendiendo su brazo para parar el coche. Estaba exhausto, sus nervios estaban al límite por todo lo que había sucedido esa noche, y lo último que quería ahora era un nuevo pasajero. Esa noche, Pedro ya había llevado a muchos pasajeros descarados. Algunos discutían, algunos gritaban, y algunos actuaban como si el taxista fuera su sirviente personal. Pedro odiaba esta parte de su trabajo. Toda su vida había sido amable, pero últimamente empezó a sentir que todos tomaban su bondad por debilidad. Mientras pasaba lentamente por la chica, su irritación alcanzó su punto máximo. La vida es injusta, murmuró para sí mismo, permitiendo que su voz reflejara la amargura que estaba sintiendo. Si él tenía que soportar sufrimiento y aguantar todo esto, que los demás también lo hagan. Este sentimiento era nuevo para Pedro. Siempre se esforzaba por ser misericordioso, pero ahora ese sentimiento había quedado en segundo plano. Pedro se detuvo y aparcó su coche en el estacionamiento. El lugar parecía abandonado y vacío, como si todo el mundo lo hubiera olvidado, excepto la naturaleza misma. La tienda era pequeña, con viejas baldosas de suelo pulido hasta brillar y un techo bajo donde colgaban viejas lámparas, creando sombras extrañas. En las paredes había viejos carteles y anuncios, casi ilegibles debido al tiempo y la humedad. Las estanterías estaban llenas de todo tipo de productos, desde alimentos hasta enseres domésticos. Detrás del mostrador estaba el vendedor, un hombre mayor con cabello gris y ojos cansados, que iban y venían entre Pedro y un antiguo televisor al fondo. Al pagar por su doble espresso, preguntó al vendedor quién era esa chica que estaba parada bajo la lluvia al lado de la carretera. El vendedor se sorprendió, preguntándose quién podría estar parado en un clima así al lado de la carretera, y miró perplejo por la ventana. Ya no había nadie en la carretera. Pedro se sintió incómodo. Se preguntó a sí mismo, tal vez se lo imaginó. Quizás hubiera sido mejor no decir nada. Un momento de confusión y vergüenza se convirtió en ansiedad. Apenas reprimiendo una sensación de ansiedad, se dirigió a su taxi. Pedro todavía no podía entender si la chica en la cuneta era simplemente un producto de su imaginación o si era algo más, algo desconocido. La espeluznante historia de un hombre que compró un coche embrujado volvió a surgir en su mente y se clavó en sus pensamientos, dejando huellas indelebles de miedo. Con una taza de café caliente en las manos, miró su coche, bañado en la suave luz de las farolas de la gasolinera. Su taxi, que antes representaba su fuente de ingresos y esperanza para un futuro mejor, ahora le parecía amenazante y extraño. Mientras la lluvia golpeaba el capó, se acercó lentamente al coche, subió adentro y puso el café caliente en el portavasos.
El débil vapor de su café se elevaba y empañaba el espejo retrovisor, creando la ilusión de un cristal nebuloso. Pedro arrancó el coche y volvió a la carretera. Recorrió varios kilómetros, durante los cuales su mente giraba incesantemente alrededor de los mismos pensamientos sobre fantasmas y fenómenos inexplicables. A pesar del sentido común y de todo en lo que creía, simplemente no podía deshacerse de estos extraños pensamientos de su cabeza. Era casi imposible concentrarse en la carretera cuando cada sombra, cada movimiento en el espejo retrovisor le parecía una amenaza potencial. En última instancia, este persistente miedo se volvió tan poderoso que Pedro ya no podía encontrar su lugar. Su corazón latía más rápido, el sudor frío corría por su frente. Sabía que tenía que calmarse, pero ¿cómo? ¿Cómo calmarse cuando cada célula de su cuerpo grita de peligro inminente? En algún momento, todo comenzó a suceder en cámara lenta para Pedro. Estaba muy cerca de una curva pronunciada, cuando su mirada se volvió nuevamente al espejo retrovisor. Estaba tan enfocado en lo que podría estar detrás de él, que casi olvidó lo que estaba sucediendo frente a él. De repente, Pedro sintió una presencia silenciosa. Justo antes de la curva cerrada, Pedro se distrajo nuevamente con el espejo retrovisor. Justo en ese momento, vio en el asiento trasero a la misma chica que estaba de pie en el borde de la carretera. Había algo sorprendentemente atractivo y a la vez aterrador en su figura, como si fuera de este mundo y fuera de él al mismo tiempo. Su corazón se detuvo y sus ojos se ensancharon de terror. En ese momento, la atención de Pedro estaba completamente absorbida por el espejo retrovisor y olvidó todo lo demás. Olvidó la carretera y no prestó atención al hecho de que su coche se estaba acercando a una curva peligrosa a alta velocidad. Intentó orientarse, entender lo que estaba sucediendo, pero su mente estaba llena de ruido y miedo. Los segundos se estiraban como horas, el taxista perdió completamente todos sus sentidos. Mientras tanto, el coche seguía moviéndose, acercándose inexorablemente a la curva peligrosa. Y solo cuando las ruedas delanteras comenzaron a deslizarse, Pedro se dio cuenta de su error. Pero en el momento en que pisó fuertemente los frenos, ya era demasiado tarde. Con el fuerte chirriar de metal y el chillido de las ruedas, el coche comenzó a salirse de la carretera. Sucedió tan inesperada y rápidamente que Pedro apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había sucedido. Su coche fue arrastrado fuera de la carretera a alta velocidad. Debido a esto, el coche primero se ladeó, y luego comenzó a volcar con una fuerza frenética. Pedro fue lanzado de un lado a otro, golpeó su cabeza varias veces. Y su viejo taxi se convirtió gradualmente en un caos de metal, vidrio y ruido. Cada vuelta enviaba una onda de impacto a través de su cuerpo, despertando en él una aguda sensación de la realidad de lo que estaba sucediendo. Pedro nunca se abrochaba el cinturón de seguridad. Durante uno de los numerosos giros, Pedro fue expulsado del coche a través del parabrisas roto. Su cuerpo giró impotente en el áspero suelo mojado y fue lanzado a un pequeño barranco no lejos del coche. Un silencio sepulcral se hizo en el entorno. El dolor y el shock del impacto fueron tan aturdidores que no podía moverse. Todo lo que podía hacer era acostarse allí, dominado por el miedo y el horror. Vio a unos 30 metros de él los restos de su coche, esparcidos alrededor, como testimonio del terrible accidente que acababa de sufrir. De todos los escombros, solo pudo ver una cosa, el asiento trasero. Y allí, en medio del caos y la destrucción, estaba la misma chica. Su silueta, como un fantasma, era la única que permanecía intacta en medio de toda esta locura. Vio cómo ella se volteó y lo miró fijamente. Y entonces ella pronunció esas palabras que él mismo había dicho al pasar junto a ella: la vida es injusta. El arrepentimiento inundó a Pedro cuando se dio cuenta de que todo esto era el resultado de sus propias acciones y decisiones. Miró con resignación su coche destruido y luego a la chica, la personificación de su destino. Su corazón latía cada vez más débil y su visión se desvanecía lentamente. Lamentó su rudeza, su egoísmo. Pedro se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde.
Antes de perder completamente la conciencia, sus últimos pensamientos fueron sobre su familia. Todo se calmó, y el mundo de Pedro perdió sus colores y sonidos, sumiéndolo en el olvido. El desafortunado hombre despertó solo después de 3 meses. Todo este tiempo había estado en coma. Como resultado del accidente, se había fracturado la cadera, el brazo derecho y la pierna derecha. Debido a un golpe fuerte en la cabeza, sufrió una grave conmoción cerebral y pasó otros 2 años en rehabilitación, pero nunca se recuperó completamente.